Washington. Gracias Marcelo. Vamos a dar inicio a un conversatorio. Tenemos muchas preguntas y la verdad es que nos gustaría que los expertos que han dado las charlas nos puedan ampliar un poco este conocimiento sobre educación financiera. Gracias Pamela, gracias Welding, gracias Alejandra por estar acá con nosotros. En efecto, pues cuando hablamos de educación financiera hablamos de un tema muy amplio, ¿verdad? Y hemos visto hábitos, hemos visto cómo manejar la deuda, también los mitos sobre las inversiones. Pero en este caso voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, nos vamos a rotar el micrófono y de esa forma vamos después a hacer una intervención cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta se la voy a hacer a Alejandra en este caso. Alejandra, cuando hablamos de educación financiera, ¿verdad? Hablamos sobre ahorro, inversiones, presupuesto y crédito. ¿Dónde consideras tú que se debe de trabajar mucho más, ¿verdad? Para que las personas podamos hacer una concientización en el buen uso del dinero. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este panel. Respondiendo a tu pregunta, ¿por dónde empezar para lograr esta concientización? Bueno, desde el lado de la persona, como yo siempre digo, lo que tenemos que hacer es sincerar nuestra situación, ¿sí? Es el primer paso que tenemos que dar antes de pensar quizás en una inversión o pensar quizás en el largo plazo. Sincerar, tomar un papel y un lápiz, como yo siempre lo digo, o en un Excel, ahora hay más herramientas, pero ¿a qué me refiero? A que sinceramente decir, a ver, estos son mis ingresos fijos o variables, claramente identificados. Los variables dependen de qué temporalidad tienen estos ingresos variables, cómo genero ingresos pasivos si es que los tengo, ¿verdad? Y cuáles son mis ingresos fijos. Luego de esto, conocer cuáles son mis gastos actualmente. Asimismo, divididos en los fijos, que son los que sí o sí tengo que pagar, cuáles son los gastos variables que en el caso pueda tener, ¿sí? Y también identificar aquellos gastos hormiga. Y esta es una tarea que suena muy fácil, pero que realmente si la ponemos en práctica es un reto bastante grande. Francesca lo decía hace un momento, el estado de cuenta. A veces da miedo abrir este estado de cuenta y por supuesto, ¿por qué? Porque no conozco cuáles son mis hábitos de consumo. Entonces, cuando veo la realidad, realmente me asusto y digo, bueno, tanto gasté. Entonces, para eso es importante conocer previamente cuáles son estos gastos que normalmente tengo, ¿verdad? Y sobre todo, cuál es mi hábito de gasto. Luego de esto, saber cuánto me queda disponible para un fondo de emergencia. Se me ocurre dejar un porcentaje para un fondo de emergencia y luego, pues, lo destinado al ahorro. Para mí, esa es la parte fundamental y donde nosotros como asesores o la empresa privada y nosotros, bueno, también poniéndome del lado de potencial inversionista, debemos de cumplir a cabalidad. Si no la tenemos clara como punto de arranque, la verdad es que nos vamos a desenfocar y eso hace que tomemos malas decisiones de inversión, que de repente nos endeudemos más de lo que necesitamos o que tomemos malas decisiones en cuanto a nuestra situación financiera. Excelente, excelente Alejandra, estoy de acuerdo, ¿verdad? Esto de llevar el control de nuestra situación financiera, así como lo hacen las empresas, deberíamos hacerlo nosotros como personas y de esa forma identificar tal vez cuál es ese gasto que podemos eliminar para volvernos más eficientes en relación a nuestro dinero. Estoy de acuerdo. Gracias Alejandra. En este caso una pregunta para Welding. Welding, hablamos sobre hábitos financieros, ¿verdad? Pero para mí estos hábitos financieros vienen mucho en la mano con la mentalidad que puede tener una persona con relación a su dinero. Coméntanos un poquito, ¿cuál es esa mentalidad o cuál es esa relación que tiene que construir un ser humano, una persona para poder atraer abundancia o para tener buenos hábitos? Bueno, ante todo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y nuevamente felicitar a todos los organizadores de este maravilloso evento y felicitar ahorita también a Alejandra porque dejó sumamente claro varios aspectos tan fundamentales y vitales en lo que respecta a educación financiera. Sobre el tema de la pregunta que tú mencionas, es tan importante la palabra que dijiste, es muy poderosa, la mentalidad. Podríamos tener muchos aportes y metas a cumplir, pero de nada sirve si nuestra mentalidad no está realmente alineada en base a lo que realmente esperamos y buscamos, ¿no? Y el punto es que el tema de mentalidad tiene que ver
tanto desde cómo fuimos criados, cómo fue nuestro entorno, porque realmente nosotros obviamente heredamos, de pequeño heredamos, de creencias, ciertos patrones de pensamientos, y ese tipo, ya sea para bien o para mal, va a influenciar en nuestras vidas cuando crezcamos. Entonces hay algo que igual siempre comento, es que cuando éramos pequeños no fue nuestra responsabilidad haber adquirido ella, pero ahora que somos mayores, ahora ya somos responsables de todas nuestras acciones. Entonces, en este momento podemos decidir en qué pensar, en qué creer. Entonces, la finalidad es saber de lo que nosotros nos han inculcado, ahora es decir, ¿esto me funciona o no me funciona? Y quizás ese tipo de decisiones les puede afectar en un entorno, empezando hasta por la familia, pero finalmente uno tiene que ver qué es lo que realmente quiere. Entonces, viendo esa parte de la mentalidad, que posiblemente puede afectar un entorno, la idea es por qué quiero cambiar, qué es lo que realmente quiero lograr. Entonces, si ya vamos a hablar de mentalidad y todo, y hablamos financieramente hablando, el enfoque en sí es hablar de producir, Entonces, cada acción que yo tome, ¿cómo puede producir? ¿Cómo me puede producir y cómo puede producir a los demás? O sea, realmente el enfoque iría más por ese lado. Entonces, cuando se cambia la forma de ver, inclusive el patrón sobre el dinero, el tema de inversiones, el tema de la deuda, porque hemos visto, aquí hemos aprendido bastante de deuda buena, deuda mala, sigue siendo deuda, pero finalmente uno puede hasta apalancarse con una deuda buena para seguir produciendo. Entonces, todo depende directamente de cómo ver las cosas. Entonces, esa mentalidad de consumismo, que es lo que normalmente predomina, sería espectacular cambiarlo para producir. En este caso, si yo quiero algo que realmente, que está bien, o sea, ciertos caprichos, para algo mismo trabajamos, vivimos, está perfecto, poder adquirirlos, pero la idea es que tener primero una mentalidad de producir, decir, si quiero esto, o este capricho, sea cual sea, puede ser un activo, puede ser un viaje, un gasto, lo que sea, bueno, primero voy a ver qué produzco, para poderme pagar esto, para poder adquirirlo. Pero nuestra mentalidad actual, y que no es correcta para muchos, porque es lo más fácil, mira, agarro la tarjeta, el tarjetazo y lo difiero y nada más, ¿no? Y no se siente. Entonces, ese es el tema de mentalidad de consumismo. Entonces, ahí va un punto de que decimos, no sé cómo y por qué y por dónde se va nuestro dinero. Entonces, y es un tema de mentalidad. Y ahí, bueno, recalco lo que justamente dijo Alejandra, el tema de tener claro el control, sincerarnos con nuestra situación financiera, porque es lo que pasa a veces cuando uno empieza el año, ahora sí, voy a hacer esto, voy a hacer un cambio, Pero claro, uno empieza bonito, digamos si es comida, una dieta de esto, de aquello, pero en cambio va en el día a día y vuelven los mismos hábitos de siempre, porque la mentalidad sigue siendo lo mismo. Y otro solo para terminar, un ejemplo cuando, digamos, alguien decide hacerse estas operaciones, mangas gástricas, qué sé yo, no estoy en contra de eso, pero yo siempre digo a alguien, porque no soy doctor, pero digo a alguien, si ya te vas a hacer ese tema, primero al menos tómate unos meses para cambiar tu mentalidad, porque esto es como una varita mágica, o sea, uno sigue pensando igualito, tiene la misma ansiedad de comer, qué sé yo, y luego que lo operan al otro día va a tener la misma mentalidad. Ahora el punto es que ya no puede comer como antes. Entonces ingresa comida y ya prácticamente creo que en 2 bocados ya se llenó. Entonces comienzan a sufrir, entra ansiedad porque quieren comer como antes con toda esa ansiedad. Entonces igual es con las finanzas, es lo mismo. Entonces primero mentalizar, primero al menos date un tiempito, vamos poco a poco, pasos de bebés, y luego sí, pues si ya se toma ese tipo de decisiones, lanzarse. Entonces, eso sería. Muchas Excelente, gracias. Welding. La verdad es que me llevo mucho estas palabras, esto de la mentalidad tal vez de abundancia, de crecimiento, ¿verdad? Ayuda mucho a tener una buena relación con el dinero. Muchísimas gracias. En este caso, Pamela, yo estaba revisando tu exposición y me gustó mucho la frase de que la vida está del otro lado del miedo, ¿verdad? Y veíamos al muñequito brincando, el miedo y la ansiedad, ¿verdad? Me gustaba mucho. ¿Cómo podemos combatir, tal vez, Pamela, tú nos dabas unos tips para las inversiones, pero cómo podemos combatir ese miedo? ¿Cómo podemos aprovechar tal vez las oportunidades del sistema financiero, Pame? Buenos días nuevamente con todos. Yo creo que para vencer el miedo hay que lanzarse. El miedo al final del día va a durar
lo que tú te demores en lanzarte. Y mientras tanto vas a vivir en la ansiedad. Ella sabe por qué lo digo. Mientras tanto vas a estar en la ansiedad de todos esos escenarios que podrían pasar y que realmente no lo sabes hasta que efectivamente te pasen. Y no es por una manera de decir, olvidémonos de las consecuencias, pero en realidad, si tú miras tu vida de hoy para atrás, en todas las decisiones que tomaste, las que no funcionaron, te ayudaron a aprender lo que sí funciona. Y jamás hubieras llegado a donde estás hoy si no hubieras pasado por todas esas cosas que no te funcionaron atrás. Entonces, y eso no significa, ahorita coge todo tu patrimonio y lo que hayas ahorrado de toda tu vida y ponlo en una inversión 100% riesgosa o dásela al chulco o haz cualquier cosa con tu vida, ¿no? Pero por lo menos, ok, quizás hasta hoy yo fui una persona que no creía o no estoy 100% segura de que esta sea la mejor decisión, pero voy a empezar arriesgando un poquito. Y vamos a ver cómo nos va. Y vamos midiendo, y vamos controlando el presupuesto, y vamos aprendiendo, y vamos cambiando nuestra mentalidad a justamente lo que tú decías, una mentalidad de crecimiento. Y a veces confundimos la mentalidad de crecimiento y la abundancia con tarjetazo, o mañana veo, o Dios me proveerá, y el pan viene, o sea, viene el niño y viene el pan bajo el brazo, y tenemos todas estas frases que de alguna manera nos programaron desde que éramos niños. Pero la realidad es que, como dijo Welding, somos responsables de cada una de las acciones que nosotros hacemos y podemos elegir cambiar, transformar, siempre y cuando sea lo que nosotros queremos ganar. Entonces, de pronto, no arriesgues el 100% de todo, pero aprende a soltar un poquito y anda midiendo, anda viendo cómo va, si te funciona o no te funciona. Como decía, hasta ahora quizás has invertido todo el tiempo en un banco y ahorita quizás ya dijiste, oye, quizás en una cooperativa yo ganaría un poquito más. Diversifica. Porque ¿cómo se minimiza el riesgo en las inversiones? Diversificando. Y esa diversificación no simplemente significa cambiar de una institución financiera a otra, sino que también puede ser, de pronto ahorita me lanzo un pequeño emprendimiento que también me va a dar cierta rentabilidad. Y ahora, aparte del emprendimiento, también tengo dinero en una póliza. Y aparte estoy aprendiendo un poco sobre mercado de valores. Y me lanzo un poquito por aquí. Y digo, ok, si ya lo hice en Ecuador, ahora quiero lanzarme a mercado de valores en Estados Unidos. Vamos a escuchar un poquito de esto. Y de pronto, porque el mito que rompimos hoy es ese mito de decir, ay, necesito $10,000 para poder empezar a invertir. Inicia con 100, inicia con 50. ¿Cuánto cuesta una acción del Banco Guayaquil? $1. Entonces, con tu primera cuenta de $100, ¿cuántas acciones podrías comprar? Entonces, mi invitación el día de hoy es, lánzate y aprende. Excelente, Pamela. Efectivamente, ¿no? Se dice que de los errores se aprenden, pero se aprende más de los errores de los demás, tal vez, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que ser sabios y aprender de los errores de los demás. Me parece excelente. Creo que podemos hacer una ronda más de preguntas y de esa forma ir culminando. En este caso, una pregunta, Alejandra, me gustaría que nos puedas exponer cuáles son estas bondades que nos ofrece el mercado de valores como oportunidad de inversión. Sí, en efecto, pues el mercado de valores nos brinda muchas oportunidades. Una de ellas, la diversificación, ¿sí? El mercado de valores hay que entenderlo como una parte del sistema financiero, junto con el sistema bancario y el sistema donde se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito. El mercado de valores también es una parte de este gran sistema financiero. Entonces, como parte del sistema financiero, nos ofrece dos caminos, alternativas de inversión y alternativas de financiamiento, ¿sí? Cada una con sus respectivas características. Nos vamos a enfocar en la inversión. Alternativas de inversión, tenemos alternativas de inversión en renta fija y alternativas de inversión en renta variable. Esta me parece una de las más grandes oportunidades que el mercado de valores brinda, que no lo encontramos en otro segmento, ¿verdad?, financiero. Renta variable, voy a empezar por aquí. ¿Qué son? Son las acciones. ¿Y qué acciones podemos comprar? Porque claro, en el Ecuador también podemos comprar acciones y esto es uno de los grandes mitos porque cuando hablamos de acciones pensamos en Apple, en Amazon, que está bien, sí, pero nuestro mercado de valores también nos puede ofrecer el poder adquirir acciones de empresas ecuatorianas. ¿Como cuáles? Los principales bancos, por ejemplo, las principales empresas como Corporación Favorita, como Holcim, como Cervecería. Y pues poco a poco podemos ir siendo dueños de una parte de ese negocio. Ahora, hay que entender también bien algo. Cada renta, la renta variable o la renta fija, tiene ciertas características. Por ejemplo, la renta variable, quizás Pamela lo dijo en su intervención, es direccionada un poquito más a un perfil más arriesgado, diría yo. Porque se pueden tener
altas ganancias, pero también asumo un riesgo un poquito mayor. ¿Cómo gano con las acciones, por ejemplo? Puedo ganar de dos vías. Compro cuando el precio está bajo y lo vendo cuando está un poquito más alto, o me quedo con la acción y gano los dividendos que como dueño de una parte del negocio me corresponden. Ahora, esto sigue siendo una renta variable. Ya depende qué tipo de riesgo estoy dispuesta a asumir. Y luego está la renta fija, que puede ser en sector financiero o sector no financiero. Y esa es una de las principales bondades que el mercado de valores brinda, diversificar. Es decir, no poner, como comúnmente se lo menciona, todos los huevos en la misma canasta, sino que poner un poco por aquí, un poco por acá. Y evidentemente, aquí aprovecho para tomar una parte que Pamela dijo, invertir en un emprendimiento, por ejemplo. Muchas veces nos olvidamos que también emprender es una inversión financiera, de renta variable, sí, porque todo va a depender cómo le vaya a la compañía. Entonces hay que tomar mucho en cuenta, comúnmente se emprende, yo digo con corazón y no con razón, que está bien ponerle un poco de emoción al tema, pero también ir controlando. Y ese pues es precisamente el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Excelente, Alejandra, estoy de acuerdo. El mercado de valores nos brinda muchas oportunidades siempre y cuando conozcamos cómo funciona, también es importantísimo, ¿verdad? Y obviamente la diversificación es valiosísima para todos nosotros. La primera regla tal vez en las inversiones, ¿verdad? Estimado Welding, en ese caso, con relación igual al dinero, ¿verdad? A la mentalidad de ahorro, mentalidad de inversión, cuéntanos un poco alguna anécdota, ¿verdad? De tu infancia en el cual tú digas, esto lo aprendí desde muy pequeño, mis padres fueron las personas que me ayudaron tal vez a crear esa mentalidad de buenos hábitos financieros. ¿Cuál es la importancia de esta educación financiera desde la casa o desde edades muy tempranas, Welding? Bueno, buena pregunta, gracias. Lo que se me viene en mente ahora, y puedo decir que en esa parte he sido muy privilegiado, es que vi a los dos formarse desde abajo y ver ese proceso de crecimiento junto con mis hermanos. Y yo lo que veía de mi papá y mi mamá, era un equipo. Mi mamá se encargaba de la parte, digamos, de hablar con el cliente, consumidor final, por decir así. Mi papá, en cambio, era como importaciones. Pero lo que yo veía siempre de ellos es que cuando comenzaron a crecer y veíamos, digamos, activos, ¿no? de propiedades, nunca se limitaron. O sea, quiero decir que nos dieron una buena calidad de vida en educación, en temas de experiencias, pero seguían ellos invirtiendo. Entonces, lo que yo veía de ellos es que antes de venir y gastarme, simplemente me llegó, hice un emprendimiento, un negocio, le fue bien, me voy a gastar lo que normalmente la gente hace, me gasto porque me entró. Más bien lo que hacían sabiamente era, bueno, ya que me ingresó, con esa plata voy a reinvertir. O sea, en otras palabras, me acuerdo que mi papá decía, bueno, me voy a poner ahora este negocio. Y la gente decía, pero ¿por qué te vas a meter en eso si tú no sabes de medios de comunicación? Igual lo voy a hacer. ¿Pero por qué lo vas a hacer? Bueno, finalmente él tenía claro y lo hacía. Pero entonces con el otro negocio que ganaba, venía y reinvertía. Y ya que reinvertía, nuevamente se premiaba, por decir así. Entonces yo veía ya una nueva casa o qué sé yo, un viaje. Entonces a mí se me quedó esa tipo de mentalidad de que si quieres realmente algo, primero produce. ¿Ya? O sea, no te lo gastes primero. Y eso es lo que pasa a veces cuando emprendemos algo, ¿no? O sea, ni bien vemos que nos llega, entra plata, uno ya quiere tener su oficina o su carro, el tema, y cuando dimos cuenta, pues no da el Excel. Entonces, la idea justamente es cambiar esa parte. Y yo recuerdo mucho que también, ya que me está diciendo, se viene en mente, desde pequeño teníamos reuniones en Austin, en Miami, y imagínate, yo tenía 5 o 6 años de edad, mi hermano ya tenía 9, 7, 8 años, y bueno, igual nos llevaban a las reuniones. Entonces, de alguna manera tenemos que ver la forma de no aburrirnos. Entonces ahí nos daban por ahí un esfero, por ahí tenían un crayón ya. Pero luego con el tiempo, ya obviamente ya creciendo, ya poco a poco comenzamos a incorporarnos a las reuniones. O sea, así sea, nos daban la oportunidad de opinar, así es que hablamos cualquier cosa, pero bueno, no escuchaban. Hasta que llegó un momento en que me da mucho gusto. Todas esas personas que, digo, mira, yo tenía ahí 5 años,
que eran ejecutivos de ventas, qué sé yo, ahorita son los CEOs, son los presidentes, son los gerentes generales de acá. Y ellos nos han visto crecer en todos los sentidos, de manera natural como profesional, y nosotros también a ellos. Entonces, lo que quiero decir es aportar la importancia de la mentalidad de producir antes de consumir. Excelente, Welding. Felicitaciones por eso. Excelente anécdota también. En este caso, en la línea de la parte empresarial, Pame, tú como presidenta de los jóvenes empresarios, ¿cuál sería en este caso el reto más importante en la administración financiera, tal vez para estos emprendedores que buscan dar ese paso a empresarios? Tienen, como todo emprendedor, muchos retos, ¿verdad?, en el día a día, pero cuando hablamos de las finanzas, ¿cuál crees tú que sería ese dolor o ese salto a dar para pasar de emprendedor a empresario? Sí, un poco lo que yo he visto y que como consultor empresarial siempre se evidencia, y tomaré las palabras de Welding, la importancia de la reinversión, de tener una reserva en tu compañía para reinvertir. No me gusta mucho usar la palabra fondo de emergencia, pero en realidad cuando vienen las crisis pueden pasar dos cosas: o tu empresa quiebra, o es el momento en el que tú le metes más plata y las cosas revientan. Entonces, solo el que tiene el poder adquisitivo, solo el que tiene el bolsillo más fuerte es el que sobrevive. Y tenemos que pensar que no es que mañana te va a ir mal, pero en la realidad los ciclos económicos son así. O sea, hay momentos en los que te va a ir muy bien y hay momentos en los que te va a ir muy mal. Y tienes que estar preparado para que tu línea económica vaya en el centro de los dos momentos. O sea, para saber que efectivamente cuando te va muy bien, vas a tomar esos recursos y los vas a dejar ahí para reinvertirlos en alguna oportunidad. Mira, por ejemplo, cuando vino el COVID, muchas empresas quebraron, para muchas otras vueltas fue un momento de potenciar. O sea, la gente que en ese momento pensó en lo digital o que recién lo estaba empezando a implementar, la reventó. La gente que ya estaba trabajando en un e-commerce, que quizás cuando justo empezó la pandemia y nos encerraron a todos y te hablaban de tener un e-commerce, tú decías como que es que la gente, el mercado, la gente todavía no lo usa, nadie le va a parar bola a esto, ¿cómo vamos a hacerlo, no? Pero en el momento que llegó la pandemia, si tú ya tenías tu e-commerce, esa era tu puerta. Ya dejó de importar que tuvieras un local. Y de hecho, hasta ahora, luego de la pandemia, hay mucha gente que no... Yo tenía oficina y luego de la pandemia ya no tengo. Porque ya no hay necesidad. Y soy una empresa de servicios. Entonces, creo que hay que estar preparado para los diferentes ciclos que puedes tener dentro de tu empresa, que es importante la reinversión, que es importante que tengas tu flujo de caja, porque las empresas no quiebran por rentabilidad. Y eso siempre se lo digo a todas las personas que conozco y a todos mis clientes. Porque a veces me dicen, no, es que mi producto es súper bueno y tiene una rentabilidad del 40, 45, 50, 80, yo la reviento. Y digo, ok, ¿y qué tanto vendes y qué tanto te queda al final del día? Porque lo importante es el flujo de caja. Las empresas no quiebran por rentabilidad, pero sí quiebran por falta de liquidez. Entonces, aseguren la liquidez de sus compañías. Aseguren que efectivamente tengan dinero para poder operar. Porque vivir el fin de mes y no saber cómo vas a pagar la nómina, o tener que atrasarte con tus proveedores, o no pagar tus créditos que tienes pendientes con los bancos, no es una buena administración financiera. Gracias. Excelente, Pamela. La verdad es que es valiosísimo esos comentarios, ¿verdad? Efectivamente, las empresas no quiebran por rentabilidad, sino por falta de liquidez o por la falta de planificación, tal vez, con esa liquidez, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante. Última pregunta para culminar. En este caso, me gustaría hacer una pregunta abierta para todos, y esto es sencillamente una recomendación que ustedes le dieran a las personas jóvenes, ¿verdad?, que están saliendo de la universidad, que están buscando oportunidades. En este caso hay mucha incertidumbre muchas veces en esas edades, ¿verdad? Que no sabemos si emprender, trabajar en algo, o hacer inversiones o administrar nuestras finanzas. ¿Cuál sería esa recomendación, Alejandra, en este caso, y luego Welding y luego Pame, para toda esta juventud, ¿verdad? Bueno, me sumo a la juventud, ¿no? Nos sumamos, creo, todos. Entonces, para darles estas buenas recomendaciones financieras. Primero que nada, tener claro el objetivo. ¿Qué es lo que busco? Normalmente, y aquí voy a hacer una analogía que me parece bastante buena, cuando uno va a un supermercado y no sabe lo que quiere comprar o lo que va a comprar, termina con un carro lleno de compras. Igual sucede en la vida. Si uno no tiene claro qué busca en la vida, va a estar probando aquí, probando acá, ¿y qué es lo que está haciendo? Quizás utilizar
de forma errada sus recursos, ¿sí? Entonces, primero que nada, el consejo sería tener un objetivo o definir un objetivo claro, o al menos trazarme el camino por donde creo que quiero seguir. Segundo, pues ya algo les había mencionado, definir mi situación actual, con qué cuento, qué necesito para emprender este camino, ¿verdad? Y qué aliados estratégicos tengo que tener a mi lado. Para mí, esas son las dos recomendaciones, tenerla clara, como siempre yo lo digo, y luego de esto, el resto es administrar los recursos. Alguna vez me preguntaron, ¿qué son finanzas para mí? No son otra cosa que el buen manejo de los recursos, ya sea personales o empresariales. Y para eso hay que tener un objetivo claro. Excelente, Alejandra. Welding, por favor. Realmente recalco y ratifico lo que justamente dice Alejandra, tal cual el tema de tener claro qué es lo que uno quiere. Puedo más bien ahí acotar y aportar, o sea, no enfocarse mucho primero en el cómo, sino primero en el qué y el para qué. Porque a veces ya queremos algo y estamos tratando de ver cómo lo vamos a hacer. O sea, qué sé yo, quiero tal cosa, y ya están viendo y ahí se comienzan a nublar, a desmotivar, pero es que para hacer eso, no llegar por ese lado, sino primero tener claro el qué de las cosas y el para qué. Entonces, lo que vaya a hacer, lo que quiera hacer, lo que yo decida hacer, cuál va a ser el propósito, cuál va a ser el objetivo realmente para hacerlo. Entonces, cualquier decisión que se llegue a tomar, financieramente hablando, de forma general, tener claro que tenga sentido esa decisión y que siempre esté unido dicha decisión o acción con los valores y principios que tengamos. Por eso es que es importante tener muy claro cuáles son nuestros valores y principios. Realmente valores, ¿qué son? Prácticamente es un conjunto de creencias. Entonces es tan importante tener identificado cuáles son las creencias que querramos, lo que hablamos, lo que querramos directamente creer, ¿no? Decidir creer. Y ya con eso directamente, pues, acción que tomemos, que esté enfocado a ello. Y de ahí, nuevamente recalco lo que mencionaba Alejandra, pues ya verificar la situación actual, ya teniendo claros sus objetivos, tener un plan de acción. Y esto es cambio, efecto error. Como digo, justamente, Pame, momentos, esto es cíclico, la vida es cíclica, o sea, hay cosas que del día de hoy yo pude haber planificado ahorita todo. Ya paré bola lo que están diciendo el día de hoy, ya tengo anotado esto, ya está todo mi plan, ya tengo listo. El día de mañana, no sé, pasó algo, otro tema que hemos vivido aquí en Ecuador, o a nivel mundial, ya me cambió, mañana tendré un bebé, o seré papá, o qué sé yo. Entonces cambian las cosas. Entonces, estar ahí realmente revisando y entonces, bueno, ok, cambió esto, pero el tema es que el enfoque no cambie. Capaz la acción, el plan cambia, pero el enfoque no. Entonces, tener claro cuál es el enfoque. Así que tener claro que hay factores externos que no los podemos controlar, pero en cambio los internos sí. Y esos internos hay que identificarlos y pase lo que pase, por más que digan la situación del país está mal, lo que sea, no enfocarse en eso, más bien por la misma razón, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para producir más? Excelente, Welding. Adelante, Pame. La verdad, esta pregunta me encanta. Una amiga que tiene su hijo que tiene 15. Entonces, él estaba comentando de una aplicación que ni sé qué, que por caminar que le daban plata y que con eso hacían... Entonces, yo digo, ahorita los chicos saben un montón de aplicaciones y de formas de hacer plata. O sea, eso, el marketing digital, o quieren ser youtubers o cualquier otra cosa. O sea, ellos no tienen lo que quizás nosotros en nuestra generación teníamos, que era cómo hacer plata. Entonces, era como terminabas el colegio, te graduabas, buscabas un trabajo. O sea, ellos hacer plata es súper fácil. Entonces creo que también nosotros como padres estamos en el momento de enseñar a nuestros hijos lo que quizás a nosotros no se nos enseñó. Porque muchos de nosotros aprendimos de lo que vimos en la casa. Entonces, como dice Welding, yo vi mi papá empresario, yo estuve en las reuniones de negocios con mi papá, entonces estuviste en ese círculo, para ti eso es lo normal, pero no es lo normal para el 80% de la población. Y quizás este es el momento en el que tú entras a la vida de tu hijo y le dices, mira, no es que esto esté mal, pero hay algo mejor para ti y es la forma en la que te puedo aportar. Entonces, en cuanto a esto, si yo le hablara en este momento, digamos, a la Pamela de 17 años, que en ese momento trabajaba y estudiaba para pagarse la universidad, creo que le diría, deja de gastar tu dinero en tonterías, asegura tus siguientes 5 años
y verás que cuando tengas 30, el dinero ya no será un problema. Porque creo que si en este momento todos regresamos a cuando tuvimos nuestro primer sueldo y hubiéramos ahorrado por lo menos la mitad de eso y lo hubiéramos invertido a la tasa que hubiera sido que nos hubieran dado, ¿cuánto tendríamos ahora? O sea, ya estamos hablando de como 10 o 15 años, pero lógicamente a los 20 o a los 17 no lo pensábamos. Entonces creo que ahí es donde entramos nosotros como padres a decirle a nuestros hijos, mira, por ejemplo, mi hijo tiene una mesada ahora. Entonces, como no quiero que se ate al hecho de que tiene que trabajar por dinero, yo le digo, mira, aquí está tu mesada, que ni sé qué, pero cada cosa que él va a gastar de su mesada, yo le digo, mira, de este dinero que tú recibes solo puedes gastarte el 30%, el resto, el otro se lo pongo en una póliza. Y él ve su póliza todos los meses. Entonces él dice, mami, ¿cuánto tengo hoy? ¿Y ya cuánto voy a ganar? Ah, ya tengo tanto dinero. Y le digo, solo puedes gastar esto. Y ya a veces quiere gastárselo porque el poder adquisitivo de las cosas, ¿no? Entonces ya dice, de pronto quiere gastarse sus $30 en un peluche. Y yo le digo, ¿te vas a gastar en el peluche los $30? Mira que ya no hay hasta el siguiente mes. Y lo que yo hice es decir, ok, si vamos a McDonald's, sale de tu fondo. Yo no te lo voy a pagar, para que él también sepa que el dinero, exacto, que hay que generarlo, el valor del dinero. Pero me encanta esto de que al final de mes él entra a su pequeña cuenta y ve su póliza y todas las que va poniendo ahí y dice, ah, ya tengo tanto dinero y voy creando. Entonces creo que es la oportunidad para nosotros también hacernos responsables y cambiar el mindset y enseñarle a nuestros hijos lo que a nosotros no nos enseñaron. Excelente, Pamela. Felicitaciones a los panelistas. Muchas gracias a todos. La verdad es que me llevo muchos aprendizajes y espero que todos también. Y pues quiero que todos le demos un fuerte aplauso, por favor, a todas las personas que están acá. Muchas gracias, Pamela, Welding, Alejandra.